hemos venido como agrupación de familiares de detenidos desaparecidos a dejar una carta al ministro de Justicia, el señor Campos, en la cual, debido a las desafortunadas, es poco para decirlo, a las miserables e inaceptables palabras que él refirió ayer a Carmen Gloria Quintana, tratándola de señora, quien fue quemada viva junto a Rodrigo Rojas de Neiva, aquí está su madre también acompañándonos. Hemos venido a dejar esta carta donde le estamos exigiendo que él, en una medida que corresponde debido a que no está a la altura del cargo que desempeña, renuncie a su responsabilidad de ministro de Justicia y Derechos Humanos. En dos direcciones está esto encaminado. Primero, un ministro de Justicia no se trata de estilos o de formas en que él hace las declaraciones. Tiene que ver con que estamos frente a un ministerio que se hace cargo de lo que ocurrió entre otras situaciones del país durante los 17 años de dictadura cívico-militar. Un ministro que viene a relativizar de esta manera los crímenes de lesa humanidad no puede estar al frente de esto. Yo quiero decir, a nombre de la agrupación, pero cuando una autoridad de gobierno habla frente a la gente, lo que hace es mostrar la impronta, la lógica y la visión respecto a hechos. Y cuando el ministro trata de señora a una víctima de la dictadura cívico-militar, cuando el ministro relativiza el terrorismo de Estado de la manera que lo hace, casi en un festín coloquial, ustedes lo han escuchado, yo lo he escuchado, la verdad que lo único que le queda es tomar sus bártulos y mandarse a cambiar de este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nos provoca una profunda indignación. Quiero decir que aquí no vamos a iniciar una campaña de que el ministro renuncie o no, porque se va a desviar el tema central. El tema central es que el gobierno debe avanzar en verdad y justicia para el término de la impunidad. Y una de esas demandas es el cierre del penal Punta Peuco para violadores de derechos humanos. Pero también hay otras demandas que no han sido cumplidas. Ayer, por suerte, nos enteramos que el Poder Judicial negó la libertad a agentes que habían pedido ser liberados, pero la lógica ha sido que en el último tiempo varios han salido libres a pesar de su responsabilidad en genocidio, a pesar de su silencio y a pesar de lo tardía e injusta de las condenas que se entregan. Por lo tanto, esta es una situación que amerita una gravedad sin duda inaceptable respecto a este ministro que, reitero, no está a la altura de la misión que se le encomienda. ¿Desautoriza el ministro Campos a la presidenta en su visión de lo que es Punta Peuco, del cierre de Punta Peuco? Es que mira, yo creo que aquí entramos en una cosa que es súper subjetiva, más que desautorizar, el ministro no tiene que hacer ahí. El ministro Campos no está a la altura del cargo, se tiene que ir para la casa. Y él autocríticamente debiera de hacerlo, porque entrar en esta discusión se va a desviar el foco. A nosotros, a nosotras, lo que nos interesa es que en Chile, de una vez por todas, el gobierno empiece a avanzar en contra de la impunidad. Uno no puede negar que ha avanzado, por ejemplo, en la tipificación del delito de tortura, en otras iniciativas, pero le ha faltado una prudencia, voluntad política para avanzar en verdad y justicia que resulta a esta altura de pocos meses de terminar el gobierno inaceptable. Pero como somos una organización que incluso en los años de dictadura luchábamos sin ceder un paso a la impunidad, vamos a seguir haciéndolo hasta el último día de este gobierno y desde el día 1 del próximo gobierno. ¿Le parece que la moneda se ha tardado demasiado en llevar a cabo estas medidas que les han prometido? Yo quiero decir que más que promesa, aquí hay un programa de gobierno que no se ha cumplido. Exacto. Y por lo tanto uno no cumple su palabra cuando hace eso. Y eso queda muy mal frente al país. Lo segundo, y creo que eso hay que ser muy preciso, le ha faltado a la moneda, le ha faltado al Poder Judicial, le ha faltado al Poder Legislativo y también le ha faltado a algunos medios de comunicación que más bien defienden a los violadores de derechos humanos y se hacen parte de esta campaña que busca liberarlos más que avanzar y profundizar la verdad y la justicia. Lorena, estamos en vivo. Quería preguntarle en este caso, volver a reiterar lo de la carta. Ustedes vienen acá para pedir, en el fondo, la separación del ministro Campos del ministerio. ¿Por qué? Si nos pudiera contar un poco la razón. Estamos emplazando al ministro a que él renuncie, a que él abandone su responsabilidad en la cartera de Justicia y Derechos Humanos. El ministro es quien interlocuta con las organizaciones de derechos humanos. El ministro es el que se hace cargo
de avanzar y agilizar la agenda de derechos humanos, particularmente vinculada en nuestro caso y en las organizaciones de derechos humanos hermanas que tenemos en lo que significa el término de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. El ministro de Justicia desde el día 1 que llegó ha relativizado el terrorismo de Estado, ha ninguneado los tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, cuando se le preguntó el día 1, cuando asume esta responsabilidad, si a él le parecía que aquí había que liberar a los violadores de derechos humanos en igual condición que los condenados por delitos comunes, y él dijo que le daba lo mismo. Por lo tanto, para él es lo mismo un delito común que un crimen de lesa humanidad. Y hoy día comete esta otra aberración que la verdad resulta una vergüenza inaceptable. Y voy a reiterar algo que dije recién. Podemos entrar en la discusión, hagamos una gran campaña para que el ministro renuncie. Nosotros queremos concentrarnos y preferimos concentrarnos en campañas que avancen en el cierre del penal Punta Peuco, en el término de las libertades de los violadores de derechos humanos, en la nulidad del decreto ley de amnistía, en temas centrales que van a permitir que Chile avance o no de manera contundente a una democracia que tenga en el centro el respeto a los derechos humanos. Con respecto al cierre del penal Punta Peuco, la presidenta lo dijo en una entrevista con CNN Chile que iba a cumplir sus promesas, la promesa que le había hecho a Carmen Gloria Quintana. Sin embargo, el ministro de Justicia en diversas ocasiones que no se va a cerrar, que se está estudiando, pero que no hay nada definitivo. ¿Cómo se toman ustedes esas palabras nuevamente? La tardanza que ha existido respecto al cierre del penal Punta Peuco es una pésima señal, y así hay que decirlo. Es una pésima señal. Las señales políticas son traducidas en voluntades políticas, y hoy día la voluntad política del gobierno no se refleja en lo que significa avanzar en la impunidad, particularmente en el tema del cierre del penal Punta Peuco. Quizás solo rescatar que ayer la ministra Narváez no respaldó los dichos del ministro de Justicia, tampoco fueron palabras tan acertadas, pero a lo menos no lo respaldó, y esperamos que cuando ella dice que es un tema del que se están haciendo cargo, nosotros demandamos que se hagan cargo de manera inmediata, porque el cargo sería muy triste que fuera el día 10 de marzo. ¿Usted como agrupación se han juntado con la presidenta, han conversado este tema? ¿Ella le ha dicho directamente que va a cerrar Punta Peuco? Nosotros con la presidenta, primero quiero insistir en algo, esto es parte de un programa que se comprometió al país. Lo segundo que voy a decir, y creo que es súper importante tenerlo en cuenta, es que en Chile hay tratados internacionales que se deben respetar, y esos no están siendo respetados por el Estado de Chile y sus tres poderes del Estado. Sí nos reunimos con la presidenta al inicio de su mandato, donde se le entregó una serie de demandas, y algunas de ellas que eran las más urgentes, donde estaba el cierre de este penal, insisto, junto con el término de las libertades de los genocidas, junto con la nulidad del decreto ley de amnistía y otras iniciativas, para que se avanzara de verdad en contra de la impunidad, y eso no ha ocurrido, y por lo tanto vamos a reiterar, no hemos visto voluntad política del gobierno para avanzar en contra de la impunidad, como no hemos visto que actúe de la misma manera el Poder Judicial. Hoy día más bien es el archidefensor de los violadores de derechos humanos que están cumpliendo condena, y un silencio inaceptable del Parlamento chileno. Muy amable, muchas gracias. Ah, sí. Verdad que aquí se hacen estas camaritas. Sí. Ahí tenemos cosas para darle, ¿ya? Manténgale, no, por favor. Como la ella, ¿no?